Bien, decíamos entonces este músculo llamado platisma o músculo cutáneo, es un músculo bastante particular porque se inserta en la piel, o sea, debajo de la piel. Una vez imagina que todos los músculos se insertan en huesos o eventualmente cartílago, lo cual es verdad en la gran mayoría de los casos, pero bueno, hay excepciones como esta, ¿sí? Este es un músculo que algunos autores hablan de su importancia como músculo de la mímica, en algunos movimientos de la mandíbula, pero que para otros autores prácticamente no tendría una función significativa. Y sostienen que, bueno, de acá a varias generaciones, algunos cientos o miles de años, los futuros humanos prácticamente no tendería a desaparecer. Pero bueno, nosotros no vamos a esperar miles de años, sino que lo vamos a sacar ahora. Y lo mismo vamos a sacar los músculos grandes, superficiales, vamos a sacar el trapecio. Vamos a sacar lo que es el deltoides y el pectoral mayor también. Ahora sí. Eso. Y ahí encontramos entonces de forma profunda estos músculos del manguito rotador, ¿sí? Vean que son entonces músculos profundos pegados a la articulación, ¿sí? Antes de ver uno por uno, si nosotros vemos, se ve claramente cómo forma, ¿no?, ese manguito, esa manga, ¿verdad?, alrededor de la articulación escápulo-humeral o glenohumeral, y su acción en conjunto sería traccionar, tirar, por decirlo de forma coloquial, el húmero desde aquí para acá, ¿está bien? En este sentido, o desde arriba, o desde adelante, o desde atrás, pero como si yo apretara, vamos a decir, el húmero o la cabeza del húmero contra la glena. De esa forma aumentan la congruencia articular y favorecen la estabilidad de la articulación. Bien, bueno, vamos a uno de los músculos. El primero, ese es el pectoral menor. Es ese ahí. Se llama subescapular. Vamos a aislar, ahí lo tenemos. Todos los músculos del manguito rotador, si no consideramos el bíceps braquial, como decíamos, todos los otros vienen de la escápula, cada uno en su lugar, ¿sí? En este caso viene desde adelante de la escápula, desde la cara ventral o anterior, y de ahí se va a ir a insertar hacia lateral en el troquín o tubérculo menor del húmero. Ven que el troquín está ubicado hacia adelante, ¿sí? Si nosotros hacemos un paralelismo con lo que es el fémur, en el fémur el trocánter menor, vamos a sacar eso, ahí está, en el fémur el trocánter menor lo vamos a encontrar por detrás, ven, ahí lo estoy dando vuelta, estamos viendo desde atrás. Este sería el trocánter menor del fémur, ¿sí? Vamos a sacar ese músculo y ahí lo vemos mejor, ¿sí? Acá se inserta un solo músculo que es el músculo psoas ilíaco. Ahora, si ustedes ven en el fémur, el trocánter menor está hacia atrás, se inserta solo ese músculo psoas ilíaco, mientras que en el húmero, el troquín, que sería el equivalente, está hacia adelante. Eso tiene sentido si recordamos, durante el desarrollo embrionario, a la 7ª semana del desarrollo, lo que van a hacer los miembros superiores y lo que van a hacer los miembros inferiores rotan 90 grados, uno para un lado, el otro para el otro, de forma que quedan girados 180 grados con respecto a sí mismos. Por lo tanto, la rodilla flexionaba hacia atrás y el codo flexionaba hacia adelante, bueno, y demás, algo que ya estuvimos hablando, ¿sí? Y el trocánter menor
en el fémur va quedando hacia atrás y el troquín va quedando hacia adelante. ¿Está bien? Pero en los dos casos se inserta un solo músculo que en el caso del húmero es el subescapular. Vamos a ver ahí la inserción. Ahí está. Eso violeta es la inserción proximal, ¿sí? En la cara anterior. Recuerda que esa cara anterior no es perfectamente plana, sino es que es un poco excavada, ¿verdad? Por eso se llama fosa subescapular. Y llama un poco la atención de que sea subescapular y no preescapular o anteescapular. Bueno, eso tiene que ver con que si vemos la escápula en realidad no está perfectamente en un plano frontal, sino que tiende a tener una cierta oblicuidad. Ven que el ángulo inferior tiene que estar un poquito más hacia atrás, un poco, ¿sí? Tampoco debería haber una separación exagerada, ¿verdad? Pero una pequeña oblicuidad es normal. Por lo tanto, la fosa y el músculo que queda acá adelante queda como medio escondido debajo de la escápula. De ahí, músculo y fosa subescapular, ¿sí? Y hacia afuera, hacia distal, se inserta entonces, donde está marcado azul, en el troquín. ¿Estamos bien? Bien, ¿cuál será su acción? Ya dijimos, bueno, obviamente forma parte del manguito estabilizando, esa es la principal acción, podemos decir, pero además tiene una acción como rotador, ¿sí? No es la más importante. Recuerden que el pectoral mayor, el dorsal ancho son músculos rotadores, también rotadores mediales, muy potentes, mucho más que este, pero este también rota internamente, rota medial, ¿sí? Hacia adentro. Miren, si yo tiro de acá, ahí tenemos el músculo, tiro de acá para acá, esta es la cara anterior, ¿sí? De la diáfisis del húmero. Si yo tiro de acá para acá, ¿cómo va a rotar? ¿Cómo va a quedar la cara anterior? Va a quedar mirando hacia adentro, ¿de acuerdo? Por tanto, es una rotación medial. Bien, entonces, de los 4 músculos del manguito rotador, es el único inserto en el troquín y es el único rotador medial. Ahora vamos a ver los otros 3. Ahora estamos viendo desde atrás, ¿sí? Ahí va. Este que marqué es uno de los más importantes por su función y por sus lesiones. Se llama supraespinoso. A ver, eso que marco ahí, esto acá, todo eso verde es la escápula, ¿verdad? Pero esto acá es la espina de la escápula. Y por arriba de la espina tenemos una fosa supraespinosa. Y el músculo que está por arriba, músculo supraespinoso. Bien, no hay mucha complicación. Recuerden que la espina se continúa con el acromion, que es esto acá, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cuál es su origen e inserción y a partir de eso razonamos sus eventuales acciones. ¿Está bien? Bien, eso violeta sería el origen y lo azul la inserción. A veces a la inserción proximal se le llama origen y a la inserción distal solamente inserción, ¿tá? Entonces podemos hablar de origen, inserción o inserción proximal, inserción distal. ¿Dónde se inserta? En el troquíter, ¿sí? O tuberosidad mayor. Solo el subescapular se inserta en el troquín, los otros 3 en el troquíter, ¿sí? En las 3 facetas que mencionábamos, faceta superior, donde se inserta el supraespinoso. En esta faceta media se va a insertar el infraespinoso. Y acá, en la faceta posterior, se va a insertar el redondo menor, que es el cuarto. ¿Está bien? Bueno. ¿Y qué acción a partir de sus inserciones les parece que puede tener? A ver, viene medio por detrás, ¿verdad? Lo vemos mejor por detrás que por delante, ¿verdad? Por delante no lo vemos, o sea, vemos el borde anterior acá, pero lo vemos mucho mejor por detrás, ¿sí? O sea que es un músculo más posterior. Y si tira de acá, desde atrás para acá, esta es la cara posterior del húmero, ¿verdad? De la diáfisis del húmero. Si yo roto así, tiro de acá para acá, ¿cómo les parece que va a quedar la cara posterior? Va a quedar mirando hacia adentro, hacia medial, ¿de acuerdo? Si la cara posterior queda mirando hacia medial,
¿Cómo queda la cara anterior al rotar? Queda mirando hacia lateral, hacia afuera. Por tanto, es un músculo rotador externo o rotador lateral. Pero tiene una acción, diría, mucho más importante. Como rotador medial es muy poco potente, pero tiene una acción, decía, más relevante. Miren, si yo tiro de acá en este sentido, ¿qué les parece que pasará con el húmero? Si ustedes se lo imaginan, tiende a levantarlo en el plano frontal, o sea, a hacer una abducción o una abducción. No sería lo más correcto es abducción, ¿tá? Pero esa idea, algunos autores le llaman también separación, capaz que es más fácil, ¿verdad? Separa el húmero de la línea media o del tronco. ¿Por qué es importante? No es un músculo muy potente como separador, pero ¿por qué es importante? A ver, ¿cuál es el músculo más potente, el principal músculo abductor? Obviamente es el músculo deltoides. Lo vamos a estar viendo. Este es un músculo muy superficial, ¿verdad? Principal músculo del hombro, ¿sí? O sea, principal músculo que da forma al hombro, podría decir. Ahora, miren la disposición de las fibras de este músculo deltoides. Ven que a diferencia del supraespinoso y los músculos de manguito rotador en general, que tienen fibras más horizontales, el deltoides tiene fibras que tienden a ser más verticales, ¿ven? ¿Sí? Por lo tanto, si yo desde esta posición, desde posición anatómica, o con el brazo colgando al lado del tronco, tiro, o sea, contraigo este músculo y tiro de acá para arriba, gran parte de la fuerza va a tender a que el húmero se levante y no que se abra. ¿Se ve? A ver, hay un poquito de ángulo que va a hacer que el brazo se separe, pero si fuera solo por el deltoides, una gran parte de la fuerza haría que el húmero suba, se levante, ¿sí? Por un lado, eso sería poco eficiente. Después en clase podemos mostrar cómo nos damos cuenta de una persona que tiene roto el supraespinoso, cómo hace para levantar el brazo. Tiene un movimiento particular que después lo podemos mostrar, ¿verdad? Primero necesita de alguna forma inclinar, ¿verdad? Lograr que el húmero quede más separado. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros separamos el húmero, no es mucho, 10, 15 grados, si lo separamos por acá, por ejemplo, ahora sí el deltoides está en una buena posición para seguir haciendo fuerza y levantando el brazo. Pero el problema es la salida, ¿sí? ¿Y quién ayuda a sacar el brazo en esa salida? Justamente el supraespinoso. Entonces, la acción del supraespinoso es, o una de sus acciones es ayudar en la abducción del húmero en los primeros 10-15 grados y luego colabora un poco con el deltoides a continuar abduciendo, pero es fundamental en esa primer parte, ¿sí? Bien, y después tiene una relación anatómica muy interesante. Ustedes ven que acá está la cabeza del húmero, este es el acromion, de hecho a esto a veces se llama techito subacromial, ¿sí? Y entre la cabeza y el acromion justamente está el supraespinoso, pasa por entre medio. Acá se ve como una parte carnosa, ven, como si fuera músculo, pero en realidad a esta altura ya es casi tendón, ¿sí? Tendón del supraespinoso. Y este espacio, que en esta representación, que de vuelta está muy bien, muy detallada, pero el espacio parece muy grande, algunos centímetros, este espacio en realidad es mucho más fino. O sea que el tendón del supraespinoso queda apretado, ¿verdad? Entre la cabeza del húmero y el acromion acá, ¿verdad? Este espacio. Entonces, si fuera solo por el deltoides, la cabeza del húmero continuamente se estaría levantando cada vez que intento levantar el brazo, golpeando este tendón, ¿sí? Y a la larga podría llegar a inflamarlo, incluso a lesionarlo, incluso a cortarlo. ¿Está bien? De hecho,
de ahí es tan importante tener fortalecido y trabajado los músculos del manguito rotador, porque esos músculos en conjunto evitan que la cabeza del húmero se levante y comprima este tendón, ¿sí? Cuando realizo gestos con el brazo encima de la cabeza, imaginen lanzamiento de jabalina, waterpolo, ¿está bien? Voleibol y tantos otros deportes, ¿sí? Bien, fútbol americano, lanzamientos de pelota, bien, con la mano y demás. Bien, de hecho, cuando una persona tiene un deportista, un cliente y te plantea que tiene lesión de supraespinoso, que tiene lesionado el supraespinoso, la mayoría de las veces el problema está en el tendón. Perdón, si el deportista te dice que tiene lesionado el manguito rotador, ¿sí? O que se operó el manguito rotador, ¿tá? La mayoría de las veces el problema está entonces en el tendón del supraespinoso. Muy bien, y vamos rápido para no hacerlo tan extenso a los otros dos. Bueno, el nombre va a salir fácil, ven que estamos viendo desde atrás. Esta es la espina, por acá arriba estaba el supraespinoso, este es el infraespinoso, está por debajo. Se inserta en la fosa infraespinosa, ¿sí? Y de ahí va en forma casi horizontal. Ven que sus fibras al ser horizontales tiran hacia adentro, ¿verdad? En este sentido, por eso son rotadores también. Se inserta en el troquíter o en la tuberosidad mayor del húmero, ¿sí? En la faceta intermedia o en la cara intermedia del troquíter. Este músculo, si pensamos, si yo tiro de acá para acá, ¿sí? Como si fuera una cuerda de tiro de acá para acá, la cara posterior va a quedar mirando hacia adentro, hacia medial. Si la cara posterior queda hacia adentro, la cara anterior, como rota, queda mirando hacia afuera. Es un rotador externo o rotador lateral, ¿sí? Y nos queda uno más, que es que es el redondo menor, ¿sí? Se llama redondo menor, ya no da la pauta que hay un redondo mayor. De hecho, lo hay, ¿sí? Pero que bueno, no lo vamos a ver porque solamente el redondo menor forma parte del manguito rotador. ¿Por qué redondo? Bueno, se supone, redondo no tiene nada, ¿no? Pero se supone que si yo corto a este nivel, o sea, en forma transversal, y lo miro desde acá, por ejemplo, ¿sí? Miro el corte, la sección del corte tendría una forma aproximadamente redonda, ¿no? Como un círculo, ¿sí? Por lo tanto, de ahí el nombre de redondo, ¿sí? Hay otros redondos también en el cuerpo humano, el pronador redondo, por ejemplo, que tiene esa misma característica, ¿sí? Y bueno, ¿a dónde viene? Al trocánter mayor. El único que va al trocánter mayor, no, a la tuberosidad mayor, o troquíter, ¿sí? El único que va a la tuberosidad menor, o troquín, es el subescapular. Bien, y donde se inserta proximalmente, como todos, en la escápula. La escápula es como un triángulo, ¿ven? Entonces se inserta en el borde externo del triángulo, que es este. ¿Tá? Este es el borde medial o borde axial, y este es el borde superior. Y más específicamente, vemos que en la mitad inferior no se inserta, ¿no? Se inserta en la mitad superior del borde lateral de la escápula. ¿Está bien? Y ahí a la tuberosidad mayor, otro troquíter. Ya sabemos qué acción va a tener. Si tira de acá para allá y lo estamos viendo desde atrás, rotador externo, ¿no? Pero fundamentalmente, como decíamos, estabilizador. Bien, esto ya nos va dando una idea de cómo podemos hacer para trabajarlo en nuestros deportistas, ¿sí? Particularmente aquellos deportes que requieren trabajo de brazos, lanzamientos por arriba de la cabeza, para evitar o no evitar, porque en realidad nunca podemos prevenir un 100%, pero por lo menos reducir la incidencia de lesiones a este nivel. Finalmente, mencionarles este músculo
bíceps braquial, como dice su nombre, tiene dos cabezas o dos partes. Esta es la parte larga, esta es la parte corta. Algunos autores incluyen en la parte larga, particularmente al tendón de la parte larga, dentro del manguito rotador. ¿Por qué? Miren la íntima relación que tiene este tendón con la cabeza del fémur, ¿sí? Pasa inmediatamente por arriba a insertarse en esta pequeña zona que queda por arriba de la glena. Se llama tuberosidad supraglenoidea de la escápula. ¿Está bien? Hay una parecida que queda por debajo, por acá abajo. Ahí se va a insertar el tríceps, la porción larga del tríceps braquial, ¿tá? Pero arriba se inserta la porción larga del bíceps braquial. Bien. Y este, según algunos especialistas, sería el único músculo del cuerpo humano cuyo tendón, como dicen, tiene una autopista para el solo. Esta corredera bicipital de la que hablábamos, ¿sí? Este surco que queda entre el troquín y el troquíter, ¿sí? Es como una autopista, entre comillas, ¿verdad?, por donde pasa el tendón de la porción larga del bíceps, y es el único tendón que tiene esa característica, ¿sí? Les menciono también que, bueno, en algunos cursos que he tomado también hay especialistas que plantean que este tendón en realidad no tendría prácticamente función como estabilizador, ¿no? Pero otros especialistas, digo, que también muy versados, con mucha experiencia en el tema, al contrario, plantean que es fundamental para estabilizar la articulación escapulohumeral. Y a mí me convence más esa postura, digo, por la exposición del tendón y las relaciones anatómicas que tiene, ¿tá? Bien, como está un poquito más adelante que hacia atrás, ¿verdad? Está en la parte lateral prácticamente, pero un poco más hacia adelante que hacia atrás, se dice que la contracción de este músculo tiene ligera acción como rotador medial del húmero, por tanto, sería parte de lo que es manguito corto rotador, ¿tá? O mejor dicho, manguito rotador, ¿sí? Bien, y bueno, se podría hablar mucho más de esto, pero no quiero extenderme más, así que en la segunda parte vamos ya directamente a ver lo que es evaluación de la región del hombro, las lesiones y demás. Bueno, muchas gracias.